Vamos a ver ahora otro tema que consiste en las propiedades ácido y base de las sales. ¿A qué me refiero con sales? Son sales inorgánicas, uno, son electrolitos fuertes, son sales que van a ser electrolitos fuertes que al disociarse, como ya sabemos, van a formar el 100% de anión y 100% de catión. Pero resulta que estas sales, cuando se forme el catión o cuando se forme el anión, o el catión puede reaccionar con el agua para formar soluciones ácidas o básicas, o el anión puede reaccionar con el agua para formar ya sea una disolución ácida o básica, o ambos pueden reaccionar también con agua. Esta reacción en donde el anión o el catión de una sal electrolito fuerte o de ambos reaccionan con el agua se le conoce como hidrólisis de una sal. ¿Estamos de acuerdo? Y esa hidrólisis afecta al pH de una disolución porque dependiendo, como les dije, de la naturaleza química del anión o del catión, vamos a tener o un pH ácido o un pH básico o pH neutro. Vamos a ver cada uno. Por ejemplo, en general, si yo pongo un ácido fuerte más una base fuerte, nosotros sabemos que nos va a dar una disolución neutra, que es la reacción de electrólisis, ¿no? Yo les digo, de neutralización, perdón. Habíamos dicho, y les había comentado anteriormente, que un ácido fuerte más una base fuerte, pues prácticamente sería la reacción H más OH, porque un ácido fuerte dona 100% de esto, una base fuerte dona 100% de hidróxido, y que da como resultado agua. Esto nos da, sabemos que el agua tiene un pH de 7 y por lo tanto nos da una disolución neutra, por eso se les llama estas reacciones de neutralización, cuando un ácido fuerte reacciona con una base fuerte para dar agua obviamente agua más sal, agua y una sal, dando un pH de 7. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ahora yo hago reaccionar, antes de meterme ahorita más a las sales, qué pasa si yo me hago reaccionar ahora un ácido fuerte y una base débil? Uh-huh. Ya sabemos cuáles son los ácidos fuertes, ya también sabemos cuáles son las bases débiles. En general, las bases débiles son aminas. Nos va a dar siempre una disolución ácida. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si ahora yo hago reaccionar a un ácido débil? Ya sabemos, ya vimos varios ejemplos de ácidos débiles, pero ahora una base fuerte. Ya les di una tabla de bases fuertes. Nos va a dar una disolución básica. ¿Sí? Sí se me había olvidado comentarles antes esto, antes de meterla a la hidrólisis de una sal. Entonces, también, si yo entonces, como les dije, hago reaccionar a un ácido fuerte más una base fuerte, pues nos va a dar una disolución neutra. Pero si yo hago reaccionar un ácido fuerte más una base débil, téngalo por seguro que vamos a tener una disolución ácida. Y si yo hago reaccionar un ácido débil más una base fuerte, tengan por seguro que voy a tener una disolución básica. ¿Sale? Entonces apréndanse también bien esto, porque ya sabemos quiénes son ácidos débiles, quiénes son bases débiles, todo eso, ¿sale? Bueno, regresando entonces a la hidrólisis de una sal. Ok, vamos a ver la hidrólisis de una sal. ¿Qué sucede cuando el anión o el catión reaccionan con el agua? Ok, vamos a ver sales que producen disoluciones neutras. Tenemos el caso del nitrato de sodio, que al disolverse en agua, pues va a liberar 100% de ion sodio, 100% de ion nitrato. Resulta que cuando si el sodio reacciona con el agua, no va a pasar nada. O sea, el sodio no puede ni aceptar ni donar iones protones. O sea, no, el ion sodio no le hace nada al agua, nada más simplemente lo disuelve. Pero ojo, ¿qué pasa con el ion potasio? Ujú. Igual el ion litio, ¿ok? Esos no, el agua no le hace nada, no pueden reaccionar con el agua, simplemente el agua los está disolviendo, hasta ahí, ¿sale? Pero ¿qué pasa con el ion nitrato? Pues resulta que el ion nitrato es una base conjugada de quién. Por eso necesito que ya a estas alturas aprendan quiénes son ácidos fuertes, porque el nitrato es una base conjugada de un ácido fuerte conocido como ácido nítrico. Entonces, el nitrato, como es una base conjugada del ácido nítrico, ese tampoco no puede aceptar protones, ¿sale? Para regresar a formar ácido nítrico, porque el ácido nítrico es un ácido fuerte, entonces tanto el ion sodio como el ion nitrato, ajá,
no van a tener ni afinidad con los protones, ¿sale? Y por lo tanto, como no va a reaccionar con el agua formando protones, por lo tanto siempre va a dar pH de 7, ¿ok? Por ejemplo, el cloruro de sodio, tenemos el caso del cloruro de sodio. Al disolverse en agua forma ion sodio más ion cloruro. Y el ion cloruro es una base conjugada ¿de quién? Pues de un ácido fuerte conocido como ácido clorhídrico. Entonces daría, esta es la base conjugada del ácido, de la ionización del ácido clorhídrico. Entonces estos tampoco no pueden aceptar protones. Esta base no acepta protones. Por lo tanto, daría pH de 7. Ajá. Entonces, ¿quiénes sí no pueden reaccionar con el agua para producir protones o hidróxido? Pues cationes de bases fuertes, por ejemplo, iones litios, iones sodio, iones potasios, ion calcio, estroncio, bario. El berilo, pues ese ya tiene una química bastante interesante que no nos corresponde meternos porque es una química muy compleja, créanme. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver por aquí? Entonces, estos cationes, el agua no va a hacer nada, simplemente va a estar en agua y hasta ahí. Van a estar disueltos en agua. Aniones de ácidos monopróticos fuertes. Estos aniones provenientes de este ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido iohídrico, ácido nítrico, ácido perclórico, todos estos son bases conjugadas de ácidos fuertes. Entonces, la combinación de todos estos con estas sales, por ejemplo, perclorato de calcio, nitratos de estroncio, yoduro de potasio, todos esos siempre van a dar disoluciones neutras, o sea, pH igual a 7. ¿Sale? Next. Ahora, vamos a ver ahora sales que producen disoluciones básicas. ¿A quién tenemos? Por ejemplo, si yo tengo la disolución de una sal derivada de una base fuerte y un ácido débil, siempre va a dar básica. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, tenemos acetato de sodio. La sal derivada de una base fuerte. El ion sodio proviene de una base fuerte, ¿no? Por ejemplo, de un hidróxido de sodio, pues al disociarse, pues obviamente libera ion sodio. A eso se refiere. Más OH, obviamente. Entonces ya sabemos que el sodio no le hace ni cosquillas, los cationes que les acabo de poner. Pero ¿qué pasa con el ion acetato? Ya sabemos que este es una sal inorgánica que al disolverse en agua va a formar ion sodio y ion acetato. Pues resulta que el ion acetato puede reaccionar con agua para estar en equilibrio formando ácido acético, más liberando OH. Entonces, si está liberando OH, ¿qué esperamos? Pues esperamos pH arriba de 7 y por lo tanto son disoluciones básicas. ¿Por qué? Porque va a haber sales como por ejemplo los iones acetatos, siempre los iones acetatos. El primer equilibrio es este. El primer equilibrio es que el acetato de sodio puede ser acetato de potasio, acetato de litio, acetato de calcio. Siempre va a liberar el catión, que es el catión no hace ni cosquillas, y el ion acetato. Este ion acetato como segundo equilibrio, más agua. Acuérdense aquí, esto ya es el famoso de la KB, va a liberar OH. Vayan el ejemplo del amoníaco también, va a liberar OH. Al liberar OH vamos a tener obviamente un pH arriba de 7 y por lo tanto vamos a tener que nos va a dar disoluciones de qué tipo? Disoluciones básicas. ¿Ok? Este es un ejemplo. Vamos aquí interesante. Calcular el pH de una disolución, por ejemplo, de acetato de sodio, 0.15 molar. ¿Cuál sería y cuál sería el porcentaje de hidrólisis? Tenemos una sal inorgánica. Las sales que siempre vamos a trabajar para estos problemas van a ser siempre sales solubles, sales electrolitos fuertes. Entonces, acetato de sodio va a liberar ion sodio más ion acetato. ¿Ok? Entonces, al inicio que tengo, pues 0.15 molar. Es un electrolito fuerte, 0 de esto y 0 de eso.
y tengo final 0.15 molar de ion sodio y 0.15 molar del ion acetato. Pero resulta que este ion acetato puede reaccionar con agua. Entonces entiendan el concepto. Tengo una sal donde la base, donde el anión, vamos a llamarle el anión, es capaz de reaccionar con agua. Y siempre ese anión le voy a poner adanión más agua, porque en el examen pues puedo cambiar la naturaleza de este ion acetato, pero lo demás es exactamente lo mismo. Por eso les digo, es exactamente lo mismo. Y nos va a dar, obviamente, el ácido de ese anión más OH. Siempre va a dar esto. Que como vimos cuando vimos las aminas, pues esto es la famosa KB, ¿sí o no? Esto es ya de basicidad. Ok, pero bueno, vámonos otra vez para atrás. Tenemos el ion acetato, que va a reaccionar con agua formando ¿qué? Ácido acético más OH. Ya sabemos que nos tiene que dar un pH arriba de 7, pero ¿cuánto? Entonces, al inicio, pongo inicio, reacción y final. A mí me gusta inicio, reacción y final. Al inicio tengo 0.15 molar. Obviamente, pues el agua es líquida, el agua es prácticamente el disolvente y ese no cambia su concentración. Entonces, al inicio tengo esto, y va a dar 0 de ácido acético y 0 de esto. ¿Cuánto me reacciona? Un menos X formando un más X acá y un más X acá. ¿Sale? Y al final, o sea, en el equilibrio, vamos a tener que, al final, en el equilibrio voy a tener 0.15 menos X más X más X. Vean, este problema es así, sí, así van a ser todos los mismos problemas. Nada más les dije, van a cambiar la sal. Ok, como les dije, esto es la famosa KB. Expresamos la KB, ya la KB obviamente yo se las tengo que dar. Y la KB cuando el ion acetato reacciona con agua para formar ácido acético para más OH, tiene un valor de 5.6 por 10 a la menos 10. Sustituimos los valores y ya esta historia ya no la conocemos. La conocemos muy bien. Ok, y vamos a tener que X va a ser, hacen la cuadrática obviamente, les debe de dar alrededor de 9.2 por 10 a la menos 6 molar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el pH? Pues muy fácil, calculamos primero el pOH, sacamos menos logaritmo y tenemos 5.04. Y como sabemos que pH más pOH es 14, restamos, entonces esto nos da un valor de 8.96. Por lo tanto, el pH daría de 8.96. Ok, entonces ustedes ya saben hacer la cuadrática y aproximadamente les va a dar esto. 9.2 por esa a la menos 6. Y como esa es la concentración de los OH, pues ya no debe de haber nada de problemas porque ya esta parte ya hicimos ejercicios de esto. Entonces, entiendan el problema, comprendan el problema nada más para que puedan llevar a cabo y hacer ese tipo de, de ejercicios nada más. Ahora, vamos a ver el porcentaje de hidrólisis. Si se acuerdan, el porcentaje de hidrólisis o porcentaje de disociación, ya vimos este ejercicio que era en este caso, como es base, sería el porcentaje de OH en el equilibrio, la concentración de los OH en el equilibrio, sobre la concentración inicial de la sal. Inicial de la sal, 0.15 molar, y esto sale. Pero de la sal me refiero a la base conjugada, al anión, ¿sale? Esto me refiero a la concentración del anión. Cuando ya hago que inicio reacción y final, la final de la primera reacción, de la hidrólisis, de la reacción de la sal, ¿sale? Que es, y ya no la da el problema, es 0.15 molar. Por 100, esto nos da 0.0061. Entonces, fíjense ese porcentaje tan poco porcentaje de disociación, o sea, ni el 1% llega y ya me está dando un pH arriba de 7. Entonces es interesante estos ejercicios. Ahora vamos a ver sales que producen disoluciones ácidas. Como por ejemplo, cuando se disuelve en agua una sal derivada de ácido fuerte,
por ejemplo ácido clorhídrico, y una base débil, como amoníaco, la disolución va a dar siempre ácida. Tenemos el ejemplo del cloruro de amonio, que al disolverse en agua forma ion amonio más ion cloruro. El ion cloruro pues no hace nada. Acuérdense, ya sabemos que los cloruros no hacen nada, ni los ion sólidos. Pero el ion amonio proviene, es el ácido, es el ácido conjugado de una base débil. Entonces ya sabemos que el ion amonio, al disolverse en agua, va a liberar amoníaco más protones. O así, ion amonio, amoníaco más protones. Entonces, al estar liberando protones, ¿qué creen que vamos a tener? Pues medio ácido. Entonces voy a tener medio ácido, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a dar una tabla de más o menos cuáles son las sales, pero ya más o menos se van dando una idea. Entonces, este ion amonio, pues prácticamente pueden darse cuenta que se va a liberar protones a la hora de disociarse en agua. Aquí está. Libera protones. Ok, ahora vamos a ver el caso en donde tanto las sales contienen ácidos y aniones básicos. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando se disocia la sal, tanto el anión reacciona con el agua y el catión reacciona con el agua, dando protones y dando OHs. Pero aquí es muy interesante, eso ya es bastante sistemas muy complejo, porque para calcular realmente el pH de estas sales, ya tener un pH más específico, se requiere ya métodos matemáticos utilizando métodos computacionales, ¿vale? Por la complejidad de los cálculos. Pero yo se los voy a explicar de una manera simple, en donde nada más va a ser algo como un poquito más cualitativo, en donde vamos a decir, a ver, si tenemos tal sal, tenemos que analizar dos constantes de equilibrio. ¿Qué es lo que tenemos? Mira, a ver, hagamos el caso. Tenemos el caso del carbonato de amonio. El catión y el anión pueden tener reacción de transferencia de protones. ¿A qué se refiere? Que el anión y el catión puede llevar a cabo reacción de hidrólisis de la sal. Se hidrolizan estos. Entonces, sabemos que el ion amonio ya es un ácido débil y el carbonato es una base débil. ¿Sale? Pero ¿cómo voy a poder saber o predecir qué pH tendría? Pues muy fácil. A ver, primero, necesitamos conocer, en el caso del catión, que sabemos que es un ácido, conocer su constante de acidez. En el caso del carbonato, obviamente, que es una base, su constante de basicidad. Ustedes no se preocupen porque ya se tienen conocidas las constantes de acidez y las constantes de basicidad. ¿Estamos de acuerdo? Esas ya se conocen. Entonces, conociendo la constante de acidez en este caso, la sal, el ion que actúa como ácido y la constante de basicidad del ion que actúa como base, tenemos tres casos posibles en donde si la constante de acidez es mayor que la Kb, quiere decir que vamos a tener un pH menor de 7. ¿Sale? Cuando la constante de acidez es menor que la Kb, resulta que vamos a tener un pH mayor de 7. Porque cuando la Ka es mayor que Kb, vamos a tener un exceso de protones o ion hidronio. Pero cuando la Ka es menor que Kb, vamos a tener un exceso de ion hidróxidos. ¿Y qué pasa cuando la K es aproximadamente igual que Kb? Pues resulta que vamos a tener un pH aproximadamente de 7. Vamos a poder, con ustedes lo podemos dejar pH igual a 7 y por lo tanto vamos a tener soluciones neutras. ¿Sale? Entonces ya tenemos este caso. Tanto el ácido, más bien tenemos el caso donde la sal inorgánica, la sal, tanto el anión como el catión llevan a cabo hidrólisis de agua, su hidrólisis, perdón, formando, haciendo que el agua reaccione tanto con el catión como el anión. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Tenemos que analizar el catión. ¿El catión será ácido o será básico? Y el anión será ácido o será básico. Generalmente los aniones, generalmente pues van a ser más básicos, ¿sí? Liberando OH. Y los cationes pues van a liberar protones. Pero tenemos que analizar, bueno, el anión y el catión respectivamente. En este caso, pues ya sabemos que el ion amonio siempre va a ser un ácido.
carbonatos, bicarbonatos, porque tienen ya esta carga negativa y no hay protones, pues en general van a ser básicos, ¿sale? Entonces, en este caso tenemos que observar aquí los tres casos, conocer la constante de acidez y la constante de basicidad, que ya en los problemas para el examen se les va a dar. Entonces lo que ustedes tienen que decir, a ver, si la K es analizar, si la K es mayor que KB, pH menor a 7. Si la K es menor que KB, pH mayor a 7. Si K es casi igual que KB, pH de 7, neutro. Así de simple y así de sencillo. Vamos a hacer más adelante unos ejercicios para que quede más claro todo esto, ¿sale? Entonces, ya tenemos las tres formas de lo que se le llama hidrólisis de una sal, ¿sale? Entonces, puede ser que una sal el anión y el catión al disolverse, pero más bien que una sal al disolverse, tanto el anión y el catión, pues no reacciona con el agua, o sea, no hay liberación ni donación de protones. Entonces van a ser pHs neutros, ¿sí? Vimos que las sales quedan soluciones ácidas. Entonces, ¿qué sucede? En donde uno de los aniones o cationes libera protones. Y en las que tienen soluciones básicas, pues un anión o catión, pero tiene que ser uno, ¿eh? Un anión o catión abstrae un protón del agua para liberar OH, ¿sale? Entonces ya vimos estos tres escenarios para poder predecir el pH de la disolución de sales inorgánicas, ¿ok? Y aquí tenemos un resumen. El tipo de sal, fíjense muy bien. Por eso ustedes ya a estas alturas ustedes ya tienen que conocer la mayoría de todos los cationes, aniones, ajá, porque eso es prácticamente lo que uno ve en la prepa, por eso yo no me preocupo. Por ejemplo, tenemos cation de una base fuerte y anión de un ácido fuerte. Ujú. Tenemos el ejemplo de cloruro de sodio, yoduro de potasio, nitrato de potasio, bromuro de rubidio, cloruro de bario. Estos iones, cuando los disocie ninguno de estos iones, van a sufrir hidrólisis, por lo tanto el pH de la solución va a ser 7, neutro. Ahora, ¿qué sucede? Si yo tengo cation de una base fuerte y un anión de un ácido débil, ujú, por ejemplo, acetato de sodio, el cation pues es el cation de una base fuerte, ¿como cuál? Pues hidróxido de sodio, nada más acuérdense. Por eso les dije de la primera clase, apréndanse todas las bases fuertes y ácidos fuertes, y con eso ya les queda más claro. Nitrito de potasio. Ujú. Entonces, los iones que sufren hidrólisis van a ser los aniones y vamos a tener pH mayor a 7. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede en el tercer caso? Cation de una base débil y anión de un ácido fuerte. Cloruro de amonio, ya sabemos que los cloruros no reaccionan, los nitratos tampoco reaccionan con el agua, porque este proviene de un ácido fuerte como un ácido nítrico, en este caso como el ácido clorhídrico, como lo expliqué al principio de este tema. Y vamos a tener un pH menor de 7. ¿Ok? Entonces, estos son los tres casos que me interesa que se aprendan bien. Pero ¿qué sucede con el último que vimos? Cation de una base débil y anión de un ácido débil, que quiere decir que tanto el anión como el cation pueden reaccionar con el agua, o sea, pueden sufrir hidrólisis. Y ahí fue lo que vimos. Tenemos que conocer la constante de basicidad y la constante de acidez. Sale en general, los cationes pues van a ser los donadores de protones y los aniones van a ser los que van a abstraer el protón del agua para formar OH. Y esta parte, pues ya lo dije, ¿sale? Hay otro caso que eso no me tengo por qué meter con ustedes, ¿sí? Eso ya es más para los que se llevan química inorgánica, y más que nada química inorgánica, eso ya es más complejo, ¿vale? Pero no está por demás para que ustedes sepan. Hay metales de transición, por eso es más hacia química inorgánica, porque los metales de transición, sus sales, pueden también liberar liberar ácido. En general, los típicos, por ejemplo, el cloruro de aluminio en agua siempre va a liberar ácido clorhídrico. El nitrato de hierro, en agua va a liberar ácido nítrico. Entonces, hay metales de transición, o por ejemplo, los metales en donde está el aluminio, el aluminio.
estos reaccionan con agua para liberar un poquito de protones dando soluciones ácidas. Pero bueno, eso ya es meternos más a química inorgánica que con ustedes no me tengo por qué meter, pero bueno, no está por demás que también ustedes sepan que también hay otras, dentro de la tabla periódica hay otros metales, como los de transición, que también pueden generar, llevar a cabo, bueno, que pueden sufrir hidrólisis sí, que pueden sufrir el fenómeno de la hidrólisis con agua, ¿sale? Entonces, nada más. Entonces, de esto trataré de no meter nada, pero bueno, entonces ya sabemos, cloruro de aluminio, siempre va a dar pH menor a 7, nitrato de hierro, siempre va a dar pH menor a 7. Voy a tratar de no ver, de hecho, en el examen no va a haber ejemplos de estos, ¿sale? Sino de estos que acabamos de ver, ¿ok? A ver, vamos a hacer estos ejercicios. Dice, prediga si las disoluciones serán ácidas, básicas o neutras. Por ejemplo, inciso A, tenemos yoduro de amonio. Entonces, ustedes hidrolizan el yoduro de amonio. ¿Y qué va a generar? Ya la hidrólisis ya se la saben. Va a generar ion amonio más yoduro. El yoduro de amonio, ok, ya sabemos que es un ácido débil. Entonces, el yoduro de amonio, que se va a disociar en amoníaco más protones. Pero sabemos que el yoduro no reacciona con el agua. ¿Por qué? Porque el yoduro es la base conjugada ¿de quién? De un ácido fuerte, del ácido iohídrico. El ácido iohídrico es un ácido fuerte, es el anión del ácido, en donde cual el ácido iohídrico saben que libera protones más yoduro, pero es un ácido fuerte. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está liberando? Protones. Entonces el amoníaco reacciona con el agua, va disociándolo para formar protones. Por lo tanto, ¿qué esperamos? Vamos a tener una disolución ácida. Vale, aquí dice, el ion amonio se hidrolizará para formar amoníaco y protones, y el anión es la base conjugada del ácido fuerte. El yoduro no se hidroliza, por lo tanto la solución será ácida porque libera sus protones. Vamos a ver el nitrito de sodio. El nitrito de sodio, al disociarse, va a generar ion sodio. Ya sabemos que el ion sodio no se hidroliza, y el nitrito es que el nitrito es la base conjugada de un ácido débil. ¿Por qué? Entonces, nitrito más agua, que va a liberar, nitrito más agua, va a generar ácido nitroso más OH, ¿sí o no? Por lo tanto, vamos a tener solución básica. Perfecto, ¿sale? Vamos a ver este ejemplo del fluoruro de amonio. A ver, ya sabemos que el fluoruro de amonio al disociarse, ¿ok? Porque obviamente lo que estamos viendo aquí en estos casos, las sales que estamos trabajando deben ser sales inorgánicas totalmente solubles, o sea, electrolitos fuertes. Son sales totalmente solubles, ¿ok? No aplica para sales que sean insolubles. Por eso les dije la otra vez, acuérdense de la tabla de solubilidad. ¿Sale? Nada más para ese dato ya se me olvidó pasarle, comentárselos, para saber si, para que se pueda observar el fenómeno de que realmente tengamos soluciones ácidas o básicas, necesitamos sales inorgánicas solubles, o sea, que se disocien al 100%, ¿ok? Entonces tenemos el caso del fluoruro de amonio, en donde al disociarse forma este ion amonio, ya sabemos esta parte, más ion fluoruro. Sabemos que el ion amonio, ya sabemos que ese es un ácido débil, y el fluoruro es la base conjugada de un ácido débil. ¿Cuál ácido débil? El ácido fluorhídrico. Ok, entonces necesitamos conocer la Ka y la Kb del anión. Por eso les digo, en general, siempre se va a requerir la Ka del catión, que el catión es el que va a liberar el protón, y la Kb del anión. Acuérdense, ¿por qué la Kb del anión? Porque acuérdense, fluoruro más agua. Vamos a expresar la constante de basicidad de esto. Fluoruro más agua forma su ácido conjugado más la base conjugada. Esto, acuérdense que esto es cómo se expresa la, la constante de basicidad. Y nomás estoy dando un repaso, que son los productos A, lo voy a llamar A para irme más rápido. A
por la concentración de OHs sobre fluoruro. Porque acuérdense que el agua no entra. ¿Sale? Entonces, este dato, ok, ya lo conocemos. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasa si yo en el examen les daría la K? Eso está interesante, qué bueno que me voy acordando. ¿Qué pasa si yo en el examen? Porque yo conozco la K del ácido fluorídrico, ¿no? El ácido fluorídrico es un ácido débil que se disocia en protones más fluoruro. Ay, perdón, me quedó feo, más fluoruro, ¿no? Y tengo mi Ka. Pero para este caso, digamos que yo no conozco la KB. Ahí está, digamos que yo no conozco la KB. Que en el examen yo les ponga esto. Sí, ustedes deben de conocer la K y la KB. Supongamos que conocen la K, pero la KB no, pero conocen la K del ácido fluorídrico. ¿Cómo la harían? Ah, pues muy fácil, acuérdense, Ka por KB es igual a KW. ¿Sale? Ojo, nada más para que recuerden cómo se sacaría la constante de basicidad si conozco la Ka, ¿ok? Pero bueno, aquí el problema ya no lo está dando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién es más grande? Como la K es mayor que KB, por lo tanto la solución será ácida. ¿Ok? Así es como se haría en el examen. Obviamente, como les comenté, para calcular ya un pH se requieren sistemas matemáticos más complejos, o sea, estudios matemáticos más complejos, créanme, ¿sale? Porque se requieren muchos, muchos equilibrios, son varios equilibrios que se llevan a cabo. Ok, entonces imagínense, si con una cuadrática se les hace complicado, ya quisiera verlos con, con métodos con matemáticos más complejos donde se utilizan las computadoras. Pero en fin, ya vimos entonces los ejemplos, ¿vale? Entonces rápidamente, ¿qué podemos saber del fluoruro de sodio? Vamos a hacer estos. Ujú. Por ejemplo, ¿qué esperamos del fluoruro de sodio? Pues a ver, inciso A, fluoruro de sodio, disociarse, libera ion fluoruro más ion sodio, ¿ok? Entonces el ion sodio no se hidroliza, pero el fluoruro sí. El fluoruro más agua libera, forma ácido fluorídrico más OH. Por lo tanto, ¿qué esperamos? La solución básica. Cloruro de sodio ya lo vimos. El ion sodio no pasa nada, el ion cloruro es la base conjugada de un ácido fuerte, por lo tanto sería neutra. Cloruro de amonio, ese ejemplo ya lo vimos, cloruro de amonio, libera ion amonio, acuérdense el ion amonio, ion amonio para formar protones y amoníaco, entonces ¿qué libera? Protones. Por lo tanto esperamos solución ácida. ¿Y qué pasa con el caso de cianuro de amonio? Entonces aquí sí, ya sabemos que el ion amonio va a liberar amoníaco más protones y el cianuro, que es el anión, por eso les digo, en general el anión es el que reacciona con el agua, más agua, para formar ácido cianhídrico, que es un ácido débil, más OH. Entonces, tanto el anión como el catión se hidroliza. ¿Qué necesitamos conocer? Pues la K y la KB. ¿Qué conocemos? ¿Qué conocemos? Vamos a ver, conocemos la KB del amoníaco y conocemos la K del ácido cianhídrico, pero como les dije hace rato, aquí realmente yo quiero conocer la Ka del ion amonio porque es el ácido. Y yo requiero conocer la Kb de esta reacción del cianuro OH, ácido cianhídrico, pero conozco la Ka del ácido cianhídrico, la disociación del ácido cianhídrico. Entonces aquí necesitamos Kb. Pues muy fácil. Ok, como les dije, no traigo ahorita mi calculadora. Entonces lo único que tienen que hacer que es, si yo requiero la K del ion amonio amoníaco, pero me están dando la Kb del amoníaco, pues muy fácil. Hagan Ka por Kb, que les da Kw. Y ya con esto van a sacar la Kb. Digo, la K, perdón. Porque conocen el Kb. Y acá, con este, que van a sacar, pues la K. No,
van a sacar el Kb porque conozco el Ka de quién, del ácido cianhídrico. ¿Sale? Para el ácido cianhídrico, para este caso, que es el ion cianuro, requiero la Kb. Y este caso, requiero la Ka, pero me están dando la Kb. Así es como vendría en el examen. Se los pondría al revés. ¿Vale? Ya nada más hay que ver si Ka es mayor que Kb, es ácido. Si Kb es mayor que Ka, es básico. ¿Sale? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Y ya, pues ya prácticamente serían así los ejercicios, ¿sale? Entonces, lo único que hay que identificar que si la sal que yo tengo se hidroliza tanto el anión como el catión, pero ¿cómo voy a saber que realmente se hidroliza el anión como el catión? Pues necesitamos conocer las tablas que les di, las tablas de ácidos y bases fuertes y débiles, y con eso se van a dar cuenta, porque el cianuro, por ejemplo, en el caso del inciso D, yo sé que el cianuro es la base conjugada de un ácido débil. Y yo en amonio, pues ya, ese ya hemos visto muchos ejemplos. El cloruro, pues es una base conjugada de un ácido fuerte. El ion sodio ya de plano no tiene por qué, el ion sodio no reacciona. El fluoruro es un ácido conjugado, es una base conjugada del ácido débil. ¿Sale? Entonces, ojo ahí nada más. Ok, vamos a ver ahora otro efecto, otro tema que se conoce como efecto del ion común. ¿A qué se refiere con efecto del ion común? Ok, si yo tengo una disolución de un ácido débil y su base conjugada, resulta que si yo añado la base conjugada, que proviene de mi ácido débil, voy a tener una solución que me pueda soportar los cambios de pH. Porque esas mezclas de un ácido débil y su base conjugada, ahorita vamos a ver bien, regulan el pH de los sistemas biológicos. Vamos a ver la importancia de una ecuación muy, muy, muy interesante, ¿sale? Vamos a ver las propiedades ácido-base de disoluciones de los dos solutos que contienen el mismo ion, un cation anión, y esto se le conoce como ion común. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Vamos a hacer el caso del acetato de sodio. La presencia de un ion común suprime la ionización de un ácido débil o de una base débil. Por ejemplo, fíjense, cuando el acetato de sodio y el ácido acético se disuelven en la misma disolución, se disocia y se ioniza formando ion acetato. Entonces, para aquí, a estas alturas ya debemos de conocer los ácidos débiles y los ácidos fuertes. ¿Sí? Para que se dé el efecto del ion común, yo requiero que sea ácidos débiles y su base conjugada, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien. Es aquí jugar con el equilibrio. Yo tengo, por un lado, en la solución yo tengo ácido acético. El ácido acético es un ácido débil que al disociarse forma la base conjugada, que es el ion acetato más protones. ¿Ok? Pero yo le estoy añadiendo base conjugada. La base conjugada la añado a partir de una sal, porque no puedo comprar en este caso 1 kilo de ion acetato, pues no, tiene que tener su otro ion. Entonces compro acetato de sodio. Es una sal inorgánica soluble. Yo le cargo acetato de sodio y va a liberar en agua ion acetato. Entonces, ¿qué quiere decir? En la solución del ácido acético le cargo acetato de sodio. ¿Y qué voy a estar generando? Ion acetato. Entonces, como va a aumentar la concentración de ion acetato, ¿sí o no? Porque va a reaccionar con protones, el equilibrio, ¿qué pasa? Si aumenta la concentración de productos, ¿hacia dónde se modifica el equilibrio? Hacia la izquierda. Va a llegar a un punto donde voy a tener mayor cantidad de ácido acético. Entonces, como va a estar aumentando la cantidad de ácido acético, ahora va a querer regresar al equilibrio pasando a la derecha. Entonces va a llegar a un equilibrio. Entonces, a este efecto estamos viendo de adicionar un ion común de la base conjugada de un ácido débil, se le llama efecto de ion común. Y es desplazar el equilibrio causado por la adición de un compuesto que tiene ion común con la sustancia disuelta. Como en este caso, necesito conocer
de los ácidos débiles quiénes son sus bases conjugadas. Y desde las bases conjugadas yo le añado esa sal. Por ejemplo, ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico es un ácido débil que se disocia en protón, obviamente, más fluoruro. Entonces yo le añado ¿qué? Pues fluoruro de sodio. Fluoruro de sodio. ¿Por qué? Porque estoy añadiendo el ion común que es fluoruro. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces al yo estar añadiendo base conjugada, el equilibrio ¿qué pasa? Aumento concentración de productos, el equilibrio se me va a los reactivos. Entonces, este efecto del ion común, jóvenes, se ve mucho en los sistemas biológicos porque va a permitir que no haya cambios bruscos de pH. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento concentración de protones, ajá, el tener este efecto del ion común, el añadir protones, la base conjugada va a reaccionar para formar ácido, el no disociado, pero al formar ácido se regresa a la base conjugada más protones, pero por eso yo le estoy cargando su base conjugada para que me reaccione con estos protones. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Este efecto del ion común vamos a ver que se le llama las famosas, sirve para entender lo que llamamos soluciones reguladoras o soluciones buffer. Entonces, hagamos este ejercicio para que entendamos bien. O sea, ya que entendimos el ion común, que es que adicionar la sal de la base conjugada de un ácido débil, para jugar con los equilibrios, ¿qué sucede ahora con esto? Tenemos un ácido débil. Acuérdense, para que se pueda llevar a cabo el efecto se requiere ácido débil y la base conjugada de un ácido débil, ¿ok? Es así que les quede claro. O muy rara vez se utiliza una base débil y su ácido conjugado, ¿ok? Pero se utiliza más para estos parácidos. Débil y su base conjugada, la sal de la base conjugada de un ácido débil. Entonces tenemos HA, que al disociarse en agua va a liberar protones y su base conjugada. Ese es el otro equilibrio, como les dije. Hay autores que lo explican así, o así. Yo me voy por este. Expresamos la constante de equilibrio y tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo despejo protones, voy a obtener esto. ¿Ok? Al yo tomar logaritmos negativos de ambos lados, voy a tener esto. Menos logaritmo de protones, menos logaritmo de Ka, menos logaritmo del ácido débil y su base conjugada. Como sabemos que el pK es menos logaritmo de K y pH menos logaritmo de protones, lo que hacemos aquí nada más es saber. Aquí de entrada hubo un cambio. Acuérdense, si tienen una división de menos logaritmo se cambia. Lo único que se hizo fue cambiar la concentración de la base conjugada para arriba y la concentración del ácido para abajo. Entonces, al cambiar estas concentraciones, se cambia a positivo. ¿Sale? Por eso hacemos esto. Ahora sí, sabemos que menos logaritmo de protones es pH y menos logaritmo de Ka es pK. Entonces vamos a tener esta ecuación, en donde pH es igual a pKa más logaritmos de la base conjugada sobre el ácido débil. ¿Sale? Entonces tenemos esta ecuación muy, muy famosa y que en bioquímica ustedes la van a explotar. ¿Sale? Pero ya saben, ya por lo menos ya les enseñé de dónde viene esta ecuación. Esta ecuación es conocida como la ecuación de Henderson-Hatchback. ¿Sale? Esta ecuación es conocida como la ecuación de soluciones reguladoras, soluciones buffer o soluciones tampón. ¿Ok? Así se le conoce. Vamos a ver más adelante. Ahorita les digo cómo se escribe la Henderson-Hatchback. Y esta ecuación nos permite entender y comprender cómo se regula el pH en sistemas biológicos, ¿ok? ¿Por qué siempre la sangre se mantiene con cierto pH? ¿O por qué en ciertos sistemas biológicos al añadir ácido base no hay cambios bruscos de pH? Ah, pues gracias a esta ecuación, y gracias al efecto del ion común, ¿ok? Y esta ecuación de Henderson-Hatchback tiene mucho que ver con el efecto de ion común. Vamos a verlo más adelante, pero esto apréndanselo porque en bioquímica van a llorar con esto. Esta es la ecuación conocida de Henderson-Hatchback, que es
pH es igual a pKa más logaritmo de la concentración de la base conjugada. Aquí, por ejemplo, aquí pueden trabajar con molaridad o milimol, ¿eh? O milimol. Pero tiene que tener siempre las mismas unidades. Y acá en molaridad o milimol. Milimol, ¿ok? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, esta es la famosa ecuación de Hansel-Cashback, en donde es la base conjugada con su ácido. La base conjugada generalmente es la sal de la base conjugada, por ejemplo, del acetato de sodio. ¿Y el ácido quién sería? Ácido acético, como por ejemplo. ¿Sale? Entonces, el equilibrio ácido va a ser regulado por amortiguadores, tanto a nivel intracelular como extracelular. ¿Sale? Por eso también las células, eso ya no es mucho mi fuerte, pero las células también mantienen cierta concentración de pH. ¿Sí? Los sistemas renal, los riñones, que excretan protones amoníacos, ajá, y regenera bicarbonato, ya después eso ya ustedes se van a meter mucho. O por ejemplo en sistemas respiratorios que nosotros exhalamos dióxido de carbono, pues todos estos me pueden modificar los pHs. Imagínense si realmente, si no tuviéramos un sistema que me regule el pH, que puede ser explicado mediante esta ecuación, pues realmente no podríamos existir, ¿sale? Porque les digo, los sistemas biológicos son muy complejos. Entonces, conservar estos equilibrios constituye un complicado proceso fisiológico que permite mantener estable el pH en la sangre también. Y aquí lo más importante es que tengamos un pH en la sangre que no se mueva. Ese valor está a 735, 745. Hay enfermedades muy fuertes en donde, nada, que no recuerdo el nombre de las enfermedades, ¿sale? Donde se cambia el pH de la sangre, ¿ok? Nada, que ahorita no recuerdo el pH de la sangre, ¿ok? Y que si cambia el pH de la sangre, pues hay enfermedad muy, no me acuerdo ese nombre, o puede llevar a cabo que se desencadenen otro tipo de enfermedades. También, por ejemplo, las enzimas, para que pueda llevarse a cabo todos esos procesos bioquímicos muy complejos, muy interesantes que ustedes van a ver en bioquímica, pues también se requiere siempre trabajar con ciertos rangos de pH. Hay proteínas que si se salen de ciertos rangos de pH, por ejemplo, hay proteínas que les gusta trabajar a 735, 745 en el cuerpo humano, pero si hubiera un cambio de pH hasta 7, a 7 o a 8, pues prácticamente las enzimas se desnaturalizan, dejan de funcionar y pues nos morimos luego. Entonces, los trastornos equilibrios ácido-base pueden interferir con los mecanismos fisiológicos que conducen a la acidosis, en donde el pH de las arterias baja a 745 y pueden poner en riesgo la vida, es lo que les digo. Entonces, por lo tanto, el principal amortiguador de la sangre es el formado por este par. En la sangre tenemos un par. Es un par que me regula la concentración, que me regula el pH, que me permite que se mantenga los niveles del pH, es este, ácido carbónico, bicarbonato más protones. Se los traté de explicar de lo más simple porque no me quiero meter a más sistemas biológicos. Todo eso, así como yo se los voy a explicar, ustedes lo van a ver ya más a fondo, bien interesante, en bioquímica. Pero yo lo que les quiero es, el objetivo de esto es que aprendan qué es la famosa ecuación de Hansel-Cashback, de dónde vino y de qué trata, ¿ok? Trata de mantener regular pHs, ¿ok? En este caso nosotros vamos a trabajar no sistemas biológicos, vamos a trabajar con sistemas pues, en el laboratorio, ¿sale? Pero nada más si les quería decir esto, ¿sale? No tenía que haberme metido en esto, pero sí, siempre me gusta que aprendan más, ¿ok? Y que sepan por qué es importante esta ecuación, por eso me gusta mucho dar esta clase. Entonces, en la sangre, ¿por qué? En la sangre, ¿por qué se mantiene el pH? Pues debido a un par base conjugada, ácido débil. ¿Quién es ese par? Ácido carbónico, bicarbonato. La base conjugada es el bicarbonato y el ácido débil es el ácido carbónico. Este par es el que mantiene el, es el que me regula el pH en la sangre, ¿ok? Porque mediante cuando se añade CO2, cuando nosotros en la respiración liberamos CO2, el CO2 más agua forma bicarbonato.
CO2 más agua siempre va a formar bicarbonato. Y este bicarbonato entra como adición de la base conjugada para modificar el equilibrio de ácido carbónico. Les digo, es muy bonito, deberían de meterse, por eso ustedes lo van a ver más en bioquímica, como lo que les estoy diciendo, ahorita no lo van a entender bien, pero en bioquímica es donde van a llorar todo el proceso, todas las 20.000 reacciones que ocurren, lo que les acabo de explicar, y de cómo se regula el pH en la sangre. Pero bueno, ya no me voy a meter a esto. Ok, entonces esta es la ecuación de Hannes o el hatchback. pH es igual a pK más logaritmos de la base y con su ácido. ¿Ok? Base conjugada y su ácido. Ok, pK, pues obviamente es el pK de este ácido. Ok, pero para que se lleve a cabo la de Hennes o el hatchback debe ser un solo ácido. Ojo, es el ácido, el mismo ácido y la misma base conjugada. Ojo, es la misma base conjugada. ¿Sí? No aplica, por ejemplo, que tenga HA o HX, por ejemplo, otro. Ujú. X más H más. ¿Sí? Entonces, debe de ser de un mismo sistema ácido, base conjugada. No de dos, por ejemplo, si tuviera dos ácidos, no aplica que sea, mira, pues el ácido de HX y la base conjugada de A menos, pues no, porque ya no se observaría el efecto del ion común. La A menos no es la base conjugada de HX, ¿sale? Entonces aplica para un mismo sistema ácido-base conjugado, ¿ok? Por eso el pK se pone la del ácido. Y la base aquí es la concentración de la base conjugada de ese mismo ácido, ¿ok? No es de otro ácido. Ojo. Miren, aquí les dejo, como les comentaba, lo complejo que es esto de los cambios de pH en el cuerpo humano. Ujú. Aquí les pongo como la acción de los buffer en la sangre humana. Y aquí ya lo pueden leer ustedes para que vean. O sea, las enfermedades se llaman alcalosis y acidosis, ¿sale? Pues fíjense, si se baja de 6.8, la muerte. Si se sube el pH arriba de 8, la muerte. Ajá, por eso les digo, eso de la dieta alcalina se me hace una reverenda jalada, ¿sale? Entonces, aquí ya dice la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria. Ya ustedes si quieren ya buscar información en el internet, porque esto no tengo por qué decirles, pero ya les di con esto, pues ya tienen la base química para que puedan entender un poquito más sobre estos temas, ¿ok? Entonces es muy bonito esta parte. Como las enfermedades también se relacionan con los cambios bruscos de pH.